Si no quieres cambiar tus conductas de víctima para ser protagonista, es porque lo acabas o lo sigues decidiendo. ¿Qué fue lo que más te costó cambiar en ti? A mí de las cosas que más me han costado cambiar, por supuesto, es tener la razón. Vivimos muchas vidas en una. Los consultores vivimos muchas historias, estamos llenos. Cada vez que nosotros visitamos a un cliente, nos llenamos de 40, de 30, de 50 historias. Y entonces te llenas de tanta información que crees siempre tener la razón. Bienvenidos al consultorio, donde, ¿No sabemos? pero sabemos que volvimos al formato del diván. Y ahora me toca a mí consultar a nuestro querido James. ¿Cómo estás, querido James? Feliz porque estoy conectado con tu voz, Ok. estoy conectado con mi mirada, estoy en un espacio diferente y el espacio siempre comunica. El espacio es como el cuerpo al alma. Y así me siento, Master, feliz, contento, en un espacio diferente. Ahora voy a conectar contigo a través de tu voz. Me encanta, James. Y cuando estábamos en planeación, justo con Meli y con todo el equipo, dijimos, bueno, ¿qué temas vamos a abordar? Hablamos en algunos otros episodios acerca del ego, que me sirvió muchísimo esa terapia también que tuve contigo. Gracias por facilitarla, James. Y ahora vamos a entrar en un terreno en donde aparentemente todo parece injusto. Aparentemente el jefe siempre tiene la culpa. Y aparentemente cualquier límite así que pongas chiquito se siente como una agresión. Y vamos a hablar del victimismo laboral. Chan, 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 diría el señor Colín. Qué tema, ¿eh? ¿Qué tema? Y fue random, James, pero te tocó. A ver, ayúdanos a encuadrar, James, desde tu perspectiva, desde toda esta narrativa que has construido a lo largo de todos estos años. Y creo que te ha caracterizado muchísimo justo encontrar este pensamiento opuesto, justo estos comentarios que pudieran llegar a tener un tono distinto a las usual, pero nos gustaría escucharte y que tú también te escuches en esta posición en la que estás, como si esa cámara que tienes enfrente de ti fueras tú mismo en el espejo. ¿Qué te contarías alrededor de qué es el victimismo laboral? Es una línea delgada, Adrián, y creo que es bien importante identificar entre reconocer, aceptar el error, abrazar al error, abrazar al aprendizaje, abrazar al reto, abrazar a la incomodidad, abrazar a lo diferente, de una manera que no te lleve a lo negativo, sino por el contrario, te lleve a lo positivo, a que siempre es una oportunidad. El victimismo, por el contrario, lo que hace es llevarte a lo negativo, te lleva hacia una zona en la cual tu contexto codifica la realidad como algo no apropiado, algo inadecuado. Entonces, cuando tú te haces víctima, ¿verdad? Corresponsabilizas, o mejor dicho, responsabilizas a tu entorno, pero no te responsabilizas a ti mismo. Y en este acto de responsabilidad singular, James, cuando sobrepasamos esta nota del victimismo y este matiz que estás poniendo sobre la mesa, lo que perdemos es, como personas, como individuos, lo que perdemos es el poder.
y nos hacemos chiquitos, y cuando tú te vuelves víctima, pues te haces chiquito, 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 hasta llegar a un punto en el cual, pues, te pierdes en el mapa, te pierdes en el equipo, te pierdes en tu sistema. ¿Cómo recuperarte si tú fuiste esa persona que caíste en este victimismo y hoy tu poder lo tienes chiquitito? Bueno, lo primero es reconocer que el victimismo es la ausencia de responsabilidad. Cuando tú no tienes ese nivel de poder gestionar la responsabilidad que a ti te toca y se la cedes a otros, es muy complejo, Adrián. O sea, y es ahí donde empiezas a perder el control de tu entorno y no solo lo pierdes, sino que de alguna otra manera no lo quieres tomar. O sea, no quieres tomar la responsabilidad porque es mucho más fácil vivir en la franja, en el lado del victimismo, que vivir en el lado de la responsabilidad. El lado de la responsabilidad siempre conlleva un esfuerzo mayor, conlleva disciplina, conlleva incomodar lo tradicional, el día a día. Entonces creo que ahí, en ese viaje que hay, ¿no?, interno, es mucho más fácil no querer el poder, no querer la responsabilidad y abrazar, por el otro lado, el sentirte dañado, el sentirte ofendido, el no sentirte dueño de lo contrario. Y en ese, ¿vas? Sí. Sí, solo estaba teniendo un viaje del victimismo. Sácalo. Y que conecto muchísimo, Adrián, en la línea delgada que hay con el bienestar laboral y con la seguridad psicológica. Creo que hay un falso entendimiento del bienestar laboral y de la seguridad psicológica. No quiere decir que la seguridad psicológica no sea necesaria, importante y relevante en el mundo laboral, de la misma manera cuando hablamos de bienestar, pero hemos confundido los conceptos, hemos confundido o no estamos abrazándolo de la manera correcta. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. No, hombre, si apenas vamos arrancando y arrancaste a 300 kilómetros por hora, James. Si pudieras trazar en una línea del tiempo, en tu corta edad que tienes, seguramente te encontraste en el camino algunas historias, algunos hechos. Si exploras un poco dentro de ti, James, ¿dónde tomaste esta bandera de glorificar y de darle un poco esta vuelta al victimismo? ¿Fue en un entorno laboral? ¿Fue en el parque? ¿Fue en alguna aventura que tuviste? ¿Dónde te diste cuenta y dónde creaste la conciencia alrededor del victimismo? Mira, tú tienes dos opciones en la vida: ser víctima o ser protagonista. Ser protagonista conlleva retos, incomodidades, pero también se celebra y se vive de otra manera totalmente distinta. Y yo me di cuenta, Adrián, porque yo he tenido varios empleos cuando fui godín, ¿no? Y tuve grandes líderes. Y fueron líderes con un liderazgo totalmente distinto al que hoy vivimos. Un liderazgo basado en la transparencia, en lo genuino, en establecer un espacio de confrontación, un espacio en donde el conflicto siempre genera una oportunidad. Y esos espacios te permiten reconocer, comprender en qué te equivocas y listo. O sea, no
no te juzga. Tú no eres tus pensamientos, Adrián. Y eso es algo que tenemos que aprender como seres humanos. Tú no eres tus pensamientos. Tú eres lo que haces con ellos. Y eso es la gran diferencia. Como ser humano, tú eres lo que haces con tus pensamientos. Entonces tú tienes que controlar, tienes que modificar, gestionar, regular, negociar tus pensamientos. Y ahí, Adrián, es donde tú decides ser un protagonista o ser una víctima. Puedes vivir quejándote del mundo, puedes vivir quejándote de tus líderes, puedes vivir delegando el éxito a las circunstancias que aparentemente no están en ti. Y ahí es donde decides o donde lo dejas todo a algo que llamamos suerte. Oye, James, en esa suerte, ¿cómo lograste encontrar esa verdad? Porque hoy lo dices desde una perspectiva distinta, porque pues estás trabajado, has hecho un camino para poder llegar hoy a este tipo como de statement alrededor de qué es el victimismo. Pero, ¿cuál fue el indicador, más allá de tú ser el protagonista? ¿Cuál fue el indicador? ¿Qué matiz puedes dar alrededor de cuál fue ese detonante? ¿Cuál fue el momento? Porque seguramente muchas personas nos están escuchando y todos hemos pasado por un momento de victimismo. No me entienden, no me comprenden. Yo traigo las ideas, yo estoy haciendo, yo estoy teniendo. Pero ¿cuál fue ese detonador? ¿Cuál fue el trigger? ¿Cuál fue ese gatillo en el cual tú puedes compartir a la audiencia para que pues, posiblemente puedan tener una empatía contigo y tener como esta reflexión y no tardar a tener una retrospectiva a largo tiempo, sino hoy que nos está escuchando nuestros podcasters, podcast escuchas? ¿Qué les dirías, James? ¿Cuál fue ese detonante? Sin duda, el diálogo con mis motivaciones. ¿Qué te motiva en la vida? ¿Qué te hace sentirte pleno? ¿Qué te llena de felicidad? Y esa conversación es sumamente ácida contigo mismo, porque es compleja, porque seguramente vas a tener motivaciones que no son buenas, ¿no? O que no son vistas de manera correcta. Y también vas a tener motivaciones que no comprendes, vas a tener motivaciones que no les encuentras el sentido. Y también va a haber motivaciones que te van a, de alguna otra manera, a conectar con sueños o con lo que tú crees que es lo adecuado. Entonces, cuando tú ves tus motivaciones, imagínate a esas motivaciones como burbuja, ¿no? Flotando. Entonces, cuando tú las empiezas a identificar, es la motivación, ¿no? El camino que tú quieres llevar a cabo, ¿no? Es lo que tú vas a dirigir. Entonces, cuando te das cuenta que desde el victimismo no puedes conseguir esas motivaciones, o sea, no puedes trabajarlas, no puedes atravesar ese destino, entonces es ahí donde brincas del victimismo a ser un protagonista. En la vida, todos hemos sido víctimas. En la vida, todos podemos ser protagonistas. ¿De qué depende? De poder identificar qué te motiva, qué te mueve, qué hay realmente ahí en ti. Hablaste de estas burbujas y me conectaste, James, justo con, me imaginé, trazaste estas burbujas arriba de ti. Ahora imaginemos estas burbujas, pero en un equipo de trabajo. Si tus burbujas eran amarillas, que sé que te encanta el color, imagínate la mezcla de burbujas en una junta de trabajo. ¿Cómo se pueden poner de acuerdo para salir de este círculo del victimismo? ¿Cómo un equipo hoy que nos está escuchando, cómo puede salir del círculo de la víctima? Bueno, transparente, Adrián, la forma de salir son los líderes. Así, simple, los líderes con sus acciones, con sus conductas,
construyen la cultura de un equipo, de los equipos, del sistema. Si tenemos líderes que están conectados con el proteger el victimismo, el darle al victimismo más argumentos, el generar una falta de madurez. Para que tú madures, te tienen que pasar cosas, porque así es la vida. Si a ti no te pasan cosas, no vas a madurar. Y mientras estés en el victimismo, menos cosas te pasan. ¿Sabes por qué? Porque no eres capaz de adueñarte. No eres capaz de tener ownership, accountability. Entonces, la manera, Adrián, de que esas burbujas se transformen es con líderes que sean transparentes, que sean genuinos, que trabajen el feedback radical, la honestidad como eje central. Los seres humanos somos máquinas de juicio y entonces hablamos emitiendo juicios constantemente. Entonces tenemos que aprender a calibrar esos juicios, generar espacios de conversaciones difíciles, diálogos de valor. Vamos a hablar de aquello que no decimos, y eso es medir lo invisible, escuchar lo que no se escucha, ver lo que no queremos observar. Como líder, ¿cómo pones límites sin perder la empatía? Hay una línea delgada en la empatía que es fundamental y que sí es relevante, porque hay que cuidar al ser humano, hay que cuidar al individuo, pero también es un trabajo en conjunto. Si tú entras a una organización desde el proceso de reclutamiento, todo el programa de employer branding, es fundamental que quien llega a la empresa sepa las reglas del juego, sepa en dónde va a estar parado, Adrián. O sea, es que tan simple como lo que hay y tan simple como hablar de frente. Por supuesto, hay que tener empatía, pero también la empatía es del otro lado. Si tú vives en el victimismo, ¿por qué no empatizas con el protagonista? ¿O solo se trata de empatizar con el victimario? Cuando trazaste estas empatías, se me viene a la mente aquellas personas que viven el protagonismo, pero desde el victimismo, que se alimentan en este ego, pero logrando un protagonismo desde el victimismo. ¿Cómo se puede salir de esa referencia circular? Porque hay muchas personas que hoy nos están escuchando que seguramente pues les han salido cosas desde el victimismo. Y desde el victimismo tienen una bandera para lograr sus objetivos. ¿Hasta qué punto ese víctima va a darse cuenta que es un camino que se puede quebrantar y que pudiera llegar a ser un camino no genuino, sino una máscara que logra poner para ser protagonista? ¿Hasta dónde, James? El sistema se retroalimenta. Mientras más víctimas tengas, más víctimas se van a multiplicar o se van a sumar. Decía Simon Sinek la importancia de centrarnos en el propósito. Start with why, comienza con el por qué. El propósito nos ayuda a establecer dentro de la organización el sentido de lo que hacemos. Y si lo que estamos haciendo no se alinea porque está desde una parte negativa y no desde una parte positiva,
nos va a establecer nuestro marco de conducta, hacia dónde o cómo nos podemos mover. Porque recuerda que el victimismo también se construye, Adrián, no solo con conductas observables, sino también con el uso del lenguaje en la organización. Entonces, hay que cuidar que el sistema no se retroalimente porque le da fuerza a las historias. La comunicación juega un papel fundamental en una organización de victimismo. Si los líderes verbalizan, el equipo crea historias y esas historias se vuelven narrativas que confunden la realidad de la percepción. Y en este entendimiento, James, del encontronazo que luego llegan a tener los equipos, ¿qué rituales recomiendas puedan tener estos equipos que nos están escuchando y que seguramente o se están identificando con estos matices que estás dando o están identificando a alguien de su equipo que pueden ayudarles? ¿Qué rituales como sistema, como grupo, pueden establecer para poder salir de este círculo? Bueno, a ver, a mí me encanta, Adrián, hay una actividad que se llama silla caliente. Uf. La silla caliente es un ejercicio. ¿Por qué caliente? Donde hay varias formas, varios formatos, ¿no? Viene de la psicología, es un ejercicio de la psicología, pero bueno, hay varios formatos. Se pueden sentar el grupo en un círculo e invitar a una de las personas al centro, a la persona que le quieran dar el feedback. Puede pasar todo el grupo, puede ser aleatorio, puede ser a quien estén observando más como protagonista o a quien estén observando más como víctima. Y el grupo deberá regalarle a esa persona que está al centro 2 áreas de oportunidad o reto, o la razón por la cual consideran que esa persona vive del lado de victimismo o del lado de protagonista. Y luego también podrá decir 1 o 2 cosas positivas o 1 o 2 cosas negativas. Entonces, este tipo de ejercicios, este tipo de rituales permiten tener una comunicación de adultos, una comunicación centrada en hechos, no centrada en las emociones, no centrada en las percepciones, no en el prejuicio, sino es trabajar con base a datos y a conductas observables. Entonces, el ejercicio de la silla caliente nos permite ese nivel de conversaciones que ayuda a un grupo a evolucionar, a transformarse. Ahora, también es importante, Adrián, que cuando el grupo ya está o la cultura de la organización ya está excesivamente permeada desde el victimismo, sí o sí, y es súper transparente, hay que acudir a un externo. A veces necesitamos que alguien de afuera venga a validar lo que el grupo dice o lo que el grupo no está diciendo. ¿Para qué? Para que el tono de las conversaciones no se encuentren sesgadas o se encuentren enjuiciadas porque viene del mismo grupo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando ya la situación es en una zona de conflicto, lo ideal, Adrián, es traer a alguien de afuera para que genere estas conversaciones. Porque de lo contrario, si la víctima habla, cree que su voz es la autoridad. Si el protagonista habla, cree que su voz es lo último que se debe de escuchar. Y en este ejercicio que nos ha tocado vivirlo en primera persona también, y nos ha tocado vivirlo como este agente externo, para que no quede en este momento, para que no quede en ese offside, para que no quede en ese hito del equipo, ¿cómo se logra la sustentabilidad de este entorno fuera de que ya este agente llegó a ayudarles como grupo para poder llegar a tener este tipo de rituales? ¿Cómo lo pueden volver escalable? ¿Cómo lo pueden volver sustentable a lo largo del tiempo y que no únicamente quede en un día o en algunas sesiones?
¿Qué cosas deben de trabajar de manera intrapersonal y de manera interpersonal? Ayúdame a ampliar, Adrián, perdón, para entender mejor. Más allá de este ejercicio de silla caliente, ¿qué Ok. recomendaciones le puedes dar a un grupo que nos está escuchando que ya vivió un proceso de silla caliente y que únicamente lo dejaron como un día de trabajo? ¿Cómo pueden ellos embeber dentro de sus rituales diarios y no que sea como una intervención de silla caliente? ¿Cómo lo pueden embeber en sus rituales? ¿Qué recomendaciones hay para que se alimente este grupo de una manera distinta? Medir. Y eso es bien importante. Vamos a medir nuestro día a día, nuestras decisiones, vamos a medir nuestros logros, los alcances dentro de la organización. Cuando tú empiezas a medir, empiezas a registrar. El registro no tiene más que el significado de ser una evidencia que permita al individuo tener memoria. Cuando tú tienes memoria, puedes hacer una configuración real, palpable, registrada de lo que haces o de lo que dejas de hacer. Dentro de un equipo de trabajo, y esto es muy importante, Adrián, comprender desde el enfoque de la importancia del cambio. Cuando somos víctimas, abrazar el cambio es muy complejo. ¿Por qué es muy complejo? Porque esto representa salir de una zona de dominio, una zona donde tú te sientes seguro, una zona donde tú eres el afectado y no el que afecta. Y cambiar representaría todo lo contrario. Y mira, Adrián, y esto para todos los que nos escuchan, lo que no estás cambiando, lo estás decidiendo. Lo que no estás cambiando, lo estás decidiendo. Si no quieres cambiar tus conductas de víctima para ser protagonista, es porque lo acabas o lo sigues decidiendo. ¿Qué fue lo que más te costó cambiar en ti? Bueno, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Porque, joder, que la vida es bella. ¿Qué fue lo que más te costó cambiar, James? A mí de las cosas que más me han costado cambiar, por supuesto, es tener la razón. Los consultores vivimos muchas vidas en una. Los consultores vivimos muchas historias. Estamos llenos. Cada vez que nosotros visitamos a un cliente, nos llenamos de 40, de 30, de 50 historias. ¿Qué decir cuando fuimos con nuestros amigos de Philip Morris? 400 historias. Recibir a Ráfaga. 400 historias, ir a la Federación Mexicana de Fútbol, llenarnos de las historias de los directivos, de los líderes. Y entonces te llenas de tanta información que crees siempre tener la razón. Y conociéndote y en esta estirando la liga de seguir creciendo, ¿qué te hace falta por cambiar? ¿Qué te hace falta por transformarte? La disciplina, Adrián. Yo creo que la disciplina siempre, por naturaleza humana, creo que siempre vamos hacia soltar. La naturaleza humana es tan compleja la vida, el ritmo, los tiempos, estamos corriendo, el conflicto, el estrés. Todo está creado y diseñado
para que soltemos la disciplina. ¿Y qué me hace falta cambiar? La fuerza, la autoridad para tener más disciplina. Me hace falta seguir trabajando mis rituales, seguir conectando con ese sentido tan importante que tiene en mi vida la disciplina. Los problemas se solucionan con disciplina. Si tú viajaras 10 años al futuro, ¿cuáles fueron las 2 o 3 cosas que en retrospectiva, en conductas observables, te hicieron cambiar a esta disciplina? ¿Qué cambiaste? Estamos en el 2035. ¿Qué cambiaste? Bueno, uno es optimizar el uso de la tecnología. Yo uso la tecnología, no que la tecnología me use. Lo primero que hago al despertar es no agarrar mi celular, no entregarme a la dopamina, no entregarme a las notificaciones. Y eso es una disciplina que me ayuda a que yo use la tecnología y que no me use. Algo que creo que también me va a ayudar a llegar a ese futuro es la gestión emocional, mi capacidad de regular mis emociones, mi capacidad de hablar con ellas, de aceptarlas, de entender el rol y el papel que juegan en mi vida. La tercera, Adrián, la meditación. Creo que el espacio para meditar te permite niveles de reflexión profunda, niveles de conocimiento propio y eso me encanta de la meditación. Por eso el ejercicio, por eso salir a correr, por eso la pausa, por eso el renunciar muchas veces a estar corriendo y acelerado únicamente para tener un espacio para mí. Y un poco ya bajando niveles, ya vamos de salida de esta terapia. Hasta me solté, miren. Te soltaste. Pudiera rescatar demasiados conceptos que has trazado, James, pero creo que hay una palabra que me resuena mucho en términos de contrapeso del victimismo y es asumir tu responsabilidad. ¿Cómo un sistema puede asumir su responsabilidad? Sí al no. El problema es que en el sistema subsidiamos la responsabilidad del otro y ese otro vive en el victimismo. Entonces, algo que tenemos que aprender en un sistema es a decir no. Algo que tenemos que aprender en un sistema es a ser transparentes. Tenemos que ser genuinos, ser oportunos, no evitar las conversaciones complejas. Es fundamental, Adrián, y esto lo he tenido muy claro por mucho tiempo, es vernos a los ojos, validar cómo te sientes, valida cómo me siento y a reconocer los hechos. ¿Y cómo hacer que no vuelva el zombi del victimismo? Yo creo que el zombi del victimismo siempre va a estar presente, más que pensar en que no va a volver, es en cómo tenemos la capacidad de madurar, cómo tenemos la capacidad de seguir viviendo cosas, de entender que no todo está a nuestro alcance, no todo
está en nuestro nivel de dominio y control, y que si alguien con más experiencia, si el entorno me está orientando un aprendizaje, una nueva forma de ver las cosas, no tiene más que otro sentido que ayudarme a crecer. Si pudieras arquetipar y trazar este zombie que estamos construyendo y tuviera un zombie del lado derecho y un zombie del lado izquierdo, ¿cuáles serían esos amigos que se le pegan al victimismo y que lo hacen más grande? Yo creo que, los dos zombies que se le pegan al zombie del victimismo, Yes. bueno, Sácalo. el zombie chismoso, el zombie de la mala comunicación, diría yo, más que el chismoso, el zombie de la mala comunicación. Porque el que es víctima tiene como muy acentuado las conversaciones, el hablar, el no me entendieron, el no me enseñaron, el no era mi responsabilidad, el no me dijeron cómo se hacía. Siempre la mala comunicación, el chisme, esta línea delgada, Adrián, está muy presente. ¿Me explico? Ese es uno de los zombies. El zombie, mala comunicación. Okay. Y el otro zombie que está buena tu pregunta, me encanta, o sea, es como, ¿qué zombies están al lado del victimismo? El zombie sentido, ¿no? ¿No? El zombie sentido vive sentido con todos. No, sería el zombie incomprendido, más que el sentido. Ok. El incomprendido. ¿Por qué lo matizaste? Lo maticé porque es como, yo sí quiero, pero no me entienden. Yo sí trato, pero no me enseñan. Entonces viven ahí en el zombie sentido, el mala comunicación, son del club de Toby del victimismo. Y si le sazonas, es que abres avenidas y yo le sigo, si no me corren de aquí, ¿eh? Si le sazonas, James, y le pones arriba de estos zombies o en este entorno un tópico que hoy vivimos fundamental, que es el diálogo intergeneracional dentro de las organizaciones, cómo se vive el victimismo entre el X, el Z, el visual, el baby boomer. ¿Cómo vive este zombie dentro de las generaciones que hoy conviven dentro de las empresas? Bueno, a ver, yo creo que voy a partir de lo general a lo particular. Primero, el objetivo de una organización es crear riqueza. Punto. La organización, la empresa está diseñada para generar riqueza. Eso quiere decir vender, porque de ahí se paga tu nómina. No me importa qué generación seas. El objetivo de la organización es generar riqueza. ¿Vale? Punto. Esto es lo general. ¿Vale? Por supuesto, pues la organización, la empresa tiene una responsabilidad social, un compromiso con el medio riqueza ambiente, monetaria. todo lo que hemos dicho. ¿Estamos de acuerdo? Yes. Hasta ahí vamos Super check. Super check. A mí me interesa tu bienestar como organización. Estamos like a que seas feliz en el trabajo, like a que tengas las condiciones adecuadas, like a tu seguridad psicológica, like a todas estas tendencias que tenemos, que me encantan. Pero no es responsabilidad de la empresa solucionar tu vida. Tu vida es tu responsabilidad. Tú estás en una organización para hacer una contribución que genere riqueza. Porque de esa contribución va a salir tu nómina.
Entonces, hay que entender algo que me encanta, que es balance. Balance. No todo puede ser bienestar, no todo puede ser felicidad, no todo puede ser armonía. Y es súper doloroso, pero es entender. Creo que nos hemos ido al otro extremo, Adrián. Nos hemos ido a un extremo en el cual ya no se puede tener una conversación compleja, ya no se puede tener, ser genuinos, transparentes, porque entonces, ¿qué crees que sucede? Me hago víctima. Y como diría nuestra señora, la doña, que siempre nos acompaña y ha estado muy, pero muy atenta de este consultorio, diván, confesionario, válvula de escape, nos diría nuestra doña Godín: cría cuervos y te llenarán la oficina de quejas. Y con esta frase te pedimos que no te suscribas, que no le des like, que si te incomodó este mensaje de 43 minutos, ni nos dejes comentarios. Pero si te provocó, si te dejó más dudas y si quieres platicarlas, estamos siempre abiertos para tus comentarios. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo consultorio.